El millonario se ríe al ignorar el grito de la mendiga negra y enfrenta lo peor en segundos. Ricardo Velázquez, un nombre que temblaba en cada esquina de la Ciudad de México. No solo por sus rascacielos que tocaban el cielo, sino por esa fama de tiburón, de no tener ni tantita piedad. A sus 55, con esa melena plateada que lo hacía ver como un galán de telenovela, se creía el rey del mundo. Hecho a pulso, decía. Aunque en voz baja se comentaba cada movida chueca que lo había catapultado a la cima. Era un martes cualquiera en el Mirador, ese restaurante fifí con vista al Ángel de la Independencia. Ricardo enfundado en un traje Brioni que costaba más que un coche. Se relamía con un churrasco a la pimienta mientras cerraba un trato millonario por el celular. Pero ¡zas! De la nada, como si la tierra la hubiera escupido, una chamaca descalza, María, con la carita tiznada y los ojos como dos luceros asustados, se plantó frente a su mesa. «Señor, no se coma eso, por favor. Doña Camila y el señor Rizo lo quieren envenenar», soltó la niña, así, sin anestesia. Un grandulón, de esos que parecen roble, la agarró del brazo. Pero la niña no se callaba. Ricardo, acostumbrado a que le besaran los pies, no a que lo interrumpieran, la miró con asco. «Ándale, mocosa, seguro te pagaron para molestar», le escupió, sin creer ni media palabra. El guarura se llevó a María a rastras, mientras Ricardo, con el coraje atorado en la garganta, pedía otro churrasco. Pero la mirada de la niña, esa mirada llena de miedo, se le clavó en el cerebro. Esa noche, en su penthouse de Polanco, más grande que la casa de mis abuelos, lo esperaba Camila, su esposa. Una mujer guapa, sí, pero con una mirada de hielo que daba escalofríos. «¿Un día pesado, mi amor?», le preguntó, con una sonrisita que, de repente, le pareció más falsa que moneda de 3 pesos. Camila le ofreció una copa de tinto, un vino que seguro valía más que mi sueldo de todo el año. Ricardo recordó las palabras de la niña, y la duda, ¡ay, la duda!, empezó a crecer como mala hierba en su cabeza. Tomó la copa, sintiendo el peso del cristal en la mano, y en ese instante, flash, un recuerdo borroso, la imagen de otra niña, a la que le había prometido el cielo y luego la había dejado tirada, cruzó su mente. Bebió un sorbo. El sabor amargo del vino se mezcló con el veneno de la desconfianza. ¿Será que la persona que más amaba, en la que más confiaba, estaba planeando su final? ¿Y quién diablos era ese tal Rizo? Pero antes de que pudiera abrir la boca, un dolor lo partió por la mitad. Cayó de rodillas, la copa rodando por la alfombra persa. Camila, con una frialdad que helaba la sangre, lo veía retorcerse. «Siempre fuiste un estorbo, Ricardo», le susurró, mientras él luchaba por respirar. Pero entonces, justo antes de que la oscuridad lo tragara, un mensaje encriptado llegó a su celular. «No confíes en nadie. Ella no es la única». ¿Quién era ella? Y lo más importante, ¿quién le había mandado ese mensaje en el último segundo de su vida? Y antes de continuarnos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele likeete poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. No confíes en nadie. Ella no es la única. ¿Ella? ¿Camila? Pero ¿quién más estaba metido en este embrollo? La respiración se le hacía un nudo en la garganta. Sentía que se ahogaba, como si tuviera un costal de papas encima. De pronto, un grito desgarrador que venía de la calle. No era un grito cualquiera. Era la voz de María, la niña del restaurante. Ricardo, con la vista nublada y el cuerpo temblando, forcejeó para levantarse. Se arrastró hasta el balcón, con la vida escapándosele a borbotones. Y ahí la vio,
a María. Pero no estaba sola. La sostenía un hombre, un tipo corpulento con cara de pocos amigos. Y, santo cielo, ese tipo era Rizo. El tal Rizo que la niña había mencionado, el cómplice de Camila. La cabeza le daba vueltas. Pero lo más impactante estaba por venir. El hombre le arrancó la peluca a María. Sí, la peluca. Y debajo, madre mía, debajo de esa peluca tiznada apareció una cabellera rubia, brillante como el oro. Y no cualquier rubio, sino el rubio inconfundible de su hija Sofía, la que creía muerta hacía años. Sofía, su pequeña Sofía. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué su hija, la que había llorado amargamente, estaba disfrazada de mendiga y enredada en... ¿Todo esto? No podía ser. Era una locura. Rizo le tapó la boca a Sofía y la subió a un coche negro que arrancó a toda velocidad, dejando una estela de humo y misterio. Ricardo, con el corazón hecho pedazos, sintió que se le iba el último aliento. Su hija, viva, su esposa, una traidora, y él envenenado y a punto de morir. Pero, ¿por qué Sofía se había disfrazado? ¿A quién protegía? ¿A Camila o a alguien más? Y si estaba viva, ¿por qué nunca lo había buscado? ¿Por qué había esperado hasta este momento, hasta su último aliento para rebelarse? La oscuridad lo envolvía, pero una última imagen brilló en su mente. La mirada de Sofía, una mirada llena de miedo y determinación. Una mirada que decía mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Ricardo Velázquez, el hombre que lo tenía todo, se iba de este mundo sin entender nada, con un mar de preguntas atormentándole el alma. Y lo peor de todo, con la terrible sospecha de que la verdad era mucho más oscura y retorcida de lo que jamás había imaginado. Pero esperen, que la historia no termina aquí, porque justo cuando su corazón daba el último latido, un susurro suave y casi inaudible llegó a sus oídos. Ella no es tu hija, Ricardo, es tu salvación. ¿Salvación? ¿De qué? ¿Y quién diablos le había susurrado eso? La intriga no podía ser mayor. La partida de Ricardo era apenas el comienzo de un nuevo y escalofriante capítulo. Prepárense para lo que viene porque la cosa se va a poner muy fea. Ella no es tu hija, Ricardo, es tu salvación. ¿Salvación? ¿De qué? ¿Quién había soplado eso en su oído, justo cuando la vida se le escapaba? Necesitaba saber, tenía que entender. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos. La luz del penthouse le quemaba la retina. Pero ahí estaba, Camila, con una sonrisa triunfal dibujada en el rostro. ¿Sorprendido? ¿Mi amor? Le dijo, con una voz tan dulce como el veneno. Creíste que eras tan listo, ¿verdad? Pero caíste redondito en mi trampa. Ricardo intentó hablar, pero solo le salía un quejido. Camila se inclinó sobre él, con los ojos brillándole de maldad. Siempre supe de tus negocios sucios, Ricardo. Y también sabía que tarde o temprano me ibas a dejar por una jovencita. Soltó, con una frialdad que espantaba. Así que decidí adelantarme a los acontecimientos. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Camila lo había envenenado por celos, por miedo a perder su fortuna. Pero ¿y Sofía? ¿Qué papel jugaba su supuesta hija en todo esto? ¿Y Sofía? Logró articular con la voz temblorosa. ¿Qué le has hecho a mi hija? La sonrisa de Camila se ensanchó, revelando una maldad infinita. ¿Tu hija? Se burló. Pobre iluso. Esa niña nunca fue tu hija, Ricardo. Es hija de Rizo. Un rayo le partió el cerebro. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Sofía, su adorada Sofía, ¿era hija de su peor enemigo? No podía ser verdad. Era una pesadilla. Rizo y yo hemos sido amantes desde hace años, confesó Camila, sin el menor remordimiento. Planeamos todo esto juntos. Nos deshicimos de tu amante y luego te tocaría a ti. Ricardo sintió que el corazón se le hacía trizas. Había vivido una mentira durante toda su vida. La mujer que amaba lo había traicionado con su peor enemigo. Y la hija que creía suya era en realidad fruto de esa traición. Pero entonces, ¡zas! Otro recuerdo le asaltó la mente. Una noche,
Hace muchos años escuchó a Camila y a Rizzo discutiendo. Algo sobre un plan, sobre una niña, sobre una herencia. Pero en ese momento no le había dado importancia. Ahora todo encajaba. Pero ¿por qué Sofía lo había salvado? ¿Por qué se había disfrazado de mendiga para advertirle del veneno? Si era hija de Rizzo, debería haber estado del lado de Camila. En ese instante, ¡boom! La puerta del penthouse se abrió de golpe. Y ahí estaba ella, Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Pero no venía sola. Detrás de ella entraron 2 policías armados hasta los dientes. Camila Velázquez, queda usted arrestada por el intento de homicidio del señor Ricardo Velázquez, gritó uno de los policías con voz firme. Camila se quedó petrificada. No podía creer lo que estaba pasando. Su plan se había ido al traste en cuestión de segundos. ¿Pero qué está pasando aquí?, gritó, histérica. Esto es un error. Yo no he hecho nada. Pero entonces Sofía se acercó a Ricardo y le tomó la mano con ternura. Tranquilo, papá, le susurró, con una voz suave y dulce. Ya todo va a estar bien. ¿Papá? ¿Pero cómo? ¿Acaso había escuchado mal? Sofía lo había llamado papá, pero Camila acababa de confesar que era hija de Rizzo. Ricardo la miró, confundido. Sofía le devolvió la mirada, con los ojos brillándole de amor y sinceridad. Yo sé que esto es muy confuso, papá, le dijo, pero la verdad es mucho más complicada de lo que te imaginas. Y te prometo que te lo voy a explicar todo. Y justo en ese momento, Ricardo comprendió. Sofía no era hija de Rizzo. Era su hija, de verdad, pero había estado fingiendo ser hija de Rizzo para protegerlo, para descubrir la verdad sobre Camila y sus planes malvados. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo había logrado engañar a todo el mundo durante tantos años? ¿Y por qué había esperado hasta este momento para revelarse? Y lo más importante, ¿qué era lo que Sofía sabía que él desconocía? ¿Qué secretos ocultos se escondían detrás de esta farsa? Ricardo sintió que una nueva esperanza nacía en su corazón. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún tenía una oportunidad de descubrir la verdad y vengarse de sus traidores. Pero entonces, un estruendo, un disparo, un grito desgarrador. Y la oscuridad que lo envolvía todo, dejándonos sin aliento y con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién había disparado? ¿A quién? ¿Y por qué? La intriga no podía ser mayor. La vida de Ricardo pendía de un hilo, y el misterio se hacía cada vez más denso y escalofriante. Prepárense para lo que viene porque la cosa se va a poner muy fea. Y esta vez nadie está a salvo. Un estruendo, un disparo, un grito desgarrador y la oscuridad. ¿Quién había disparado? ¿A quién? El caos era total. Ricardo sintió un ardor infernal en el pecho. Había recibido el balazo. Pero, ¿quién había sido? ¿Camila, en un último arrebato de furia? ¿Rizzo, apareciendo de la nada para rematar su trabajo? ¿O Sofía, en un movimiento que él no lograba comprender? La imagen borrosa de Sofía se grabó en su mente. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora estaba desfigurado por el terror. Sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban un abismo de dolor. Otro grito. Esta vez el grito era de Sofía. «Papá», gritó desesperada. «Papá, no te mueras». Ricardo intentó hablar, pero la sangre le inundaba la boca. Sentía que se ahogaba. La vida se le escapaba entre los dedos. De pronto la imagen se aclaró un poco. Ahí estaba Sofía, arrodillada junto a él, presionando la herida con sus manos temblorosas. Y detrás de ella, Camila, con una pistola en la mano y una mirada de locura en los ojos. «Esto es tu culpa», gritó Camila, señalando a Sofía con el arma. «Hubieras metido, todo habría salido como lo planeamos». Ricardo no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Camila culpaba a Sofía? ¿Acaso Sofía no era su cómplice? «Tú no eres mi hija», escupió Camila, con una rabia descontrolada. «Tú eres la hija de esa cualquiera que te abandonó». Un silencio sepulcral invadió el penthouse. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué acababa de decir Camila? ¿Sofía no era hija de Rizzo? ¿Era hija de otra persona?
Sofía bajó la mirada, avergonzada. Sus manos temblaban aún más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Es verdad, papá», confesó, con la voz entrecortada. «No soy hija de Rizo. Soy hija de tu hermano, Eduardo». Un rayo le partió la cabeza a Ricardo. ¿Su hermano Eduardo? ¿Su propio hermano? ¿El hermano al que había creído muerto hacía años? No podía ser. Era una locura, una pesadilla. Eduardo y yo tuvimos una aventura hace muchos años, continuó Sofía, con lágrimas en los ojos. Pero él desapareció antes de que yo supiera que estaba embarazada. Camila lo odiaba porque él siempre fue tu favorito. Cuando descubrió mi secreto, me obligó a hacerme pasar por hija de Rizo para arruinarte la vida. Me amenazó con matar a mi madre si no obedecía. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. Había vivido una mentira durante toda su vida. Su hermano, su amante, su esposa, todos lo habían traicionado de la manera más cruel e inimaginable. Pero entonces, algo hizo clic en su cabeza. Recordó una conversación que había escuchado hacía muchos años. Una conversación entre Camila y Eduardo, en la que hablaban de un plan para arruinarlo. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora todo encajaba. Eduardo no había muerto. Había fingido su muerte para llevar a cabo su venganza. Se había aliado con Camila para destruirlo desde adentro, y Sofía había sido la víctima inocente de ese plan macabro. Pero, ¿por qué Sofía lo había salvado? ¿Por qué había arriesgado su vida para advertirle del veneno? Si era hija de Eduardo, debería haber estado de su lado. «Yo te quiero, papá», dijo Sofía, acercándose a él. «Siempre te he querido, y nunca permitiría que te hicieran daño». Ricardo sintió que una ola de amor y gratitud lo invadía. Sofía era su hija de verdad, no de sangre quizás, pero sí de corazón, y había arriesgado todo para protegerlo. Pero entonces, un nuevo estruendo, otro disparo, y esta vez el disparo iba dirigirla a Sofía. «No», gritó Ricardo, con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. La bala impactó en el pecho de Sofía, quien cayó al suelo sin emitir un sonido. Ricardo sintió que el alma se le partía en dos. Había perdido a su hija, a su ángel, a su salvación, y en ese momento comprendió la verdad. Eduardo no quería solo arruinarlo, quería quitarle todo lo que amaba, quería verlo sufrir, quería destruirlo por completo. Y ahora lo había logrado. Ricardo Velázquez, el hombre que lo tenía todo, se quedaba solo, sin nada ni nadie, sin amor, sin esperanza, sin vida. Pero entonces algo inesperado sucedió. Justo antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, escuchó una voz suave y familiar. «No te rindas, Ricardo», le susurró la voz. «Eduardo no es tu único enemigo. Hay alguien más, alguien mucho más poderoso, que está detrás de todo esto». ¿Quién era esa persona? ¿Quién estaba moviendo los hilos desde las sombras? ¿Y qué era lo que quería de él? Ricardo intentó preguntar, pero la voz se desvaneció en el silencio. La oscuridad lo envolvió por completo, y con ella se llevó todas sus preguntas, todas sus dudas, sus esperanzas. Pero esperen, que la historia no termina aquí, porque justo cuando Ricardo cerraba los ojos para siempre, una figura misteriosa apareció en el penthouse, una figura encapuchada, que se movía con sigilo y elegancia, una figura que parecía salida de una pesadilla. La figura se acercó a Ricardo y le susurró al oído: «El juego apenas comienza, Ricardo, y tú eres la pieza clave». «¿Qué juego? ¿Qué pieza clave? ¿Y quién diablos era esa figura?» La intriga no podía ser mayor. La muerte de Ricardo era apenas el comienzo de una nueva y escalofriante aventura, y el misterio se hacía cada vez más denso y aterrador. Prepárense para lo que viene, porque la cosa se va a poner muy fea. Y esta vez nada es lo que parece. Nada. La figura se acercó a Ricardo y le susurró al oído: «El juego apenas comienza, Ricardo, y tú eres la pieza clave». «¿Qué juego? ¿Qué pieza clave? ¿Y quién diablos era esa figura?» Y de pronto silencio. Un silencio tan profundo que hasta el zumbido de la electricidad parecía un trueno.
La figura encapuchada se enderezó, como si hubiera terminado su trabajo, y se giró hacia la puerta. Pero entonces un movimiento, un jadeo. Camila, Camila, que se suponía estaba esposada y custodiada por los policías, se había liberado y se abalanzaba sobre la figura con una furia animal. «Tú», gritó Camila, con la voz rota, «tú eres el culpable de todo». Figura encapuchada ni se inmutó. Con una agilidad sorprendente, esquivó el ataque de Camila y la sujetó por el cuello. «Silencio, Camila», dijo la figura con una voz. «Espera, esa voz. Ricardo la conocía. Era imposible. No podía ser». La figura se quitó la capucha, y ahí estaba, con el rostro sereno y a mirada fría. Era doña Elena, su madre. ¿Su madre? ¿Pero qué demonios estaba pasando? ¿Qué hacía su madre en medio de todo ese caos? ¿Y por qué Camila la culpaba de todo? «Mamá», logró articular Ricardo, con la voz apenas audible. ¿Qué está pasando?» Doña Elena lo miró con una frialdad que helaba la sangre. «Lo siento, hijo», dijo con una voz suave, pero llena de veneno. «Pero siempre fuiste un estorbo. Y ahora llegó tu hora». Un rayo le partió el cerebro a Ricardo. ¿Su propia madre lo había traicionado? ¿Su madre estaba detrás de todo ese plan macabro? No podía ser. Era la peor pesadilla que jamás hubiera imaginado. «¿Pero por qué, mamá?», logró preguntar, con el corazón hecho pedazos. «¿Por qué me haces esto?». Doña Elena sonrió con amargura. «Por dinero, hijo. Por poder. Tu padre me dejó sin nada cuando murió. Y tú, hijo, tú te quedaste con toda la fortuna. Pero eso se acabó. Ahora todo será mío». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Su propia madre lo había estado utilizando durante toda su vida. Lo había manipulado, lo había engañado y ahora lo estaba matando. Pero entonces un recuerdo borroso pero claro. Recordó una conversación que había escuchado hacía muchos años, una conversación entre su madre y su hermano Eduardo, en la que planeaban cómo quitarle toda su fortuna. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora todo encajaba. Su madre y su hermano habían estado conspirando contra él durante toda su vida. Habían fingido amarlo, pero en realidad lo odiaban. Lo querían muerto para quedarse con su dinero. Y ahora estaban a punto de lograrlo. «Eres una monstruo», logró gritar Ricardo, con todas sus fuerzas. «Te odio». Doña Elena se encogió de hombros con indiferencia. «El sentimiento es mutuo, hijo», dijo con una sonrisa malévola. «Adiós». Y con una frialdad que espantaba, doña Elena le disparó a Ricardo en la cabeza. La oscuridad total, la oscuridad eterna. Ricardo Velázquez, el hombre que lo tenía todo, moría traicionado por su propia madre. Y lo peor de todo, descubriendo que toda su vida había sido una farsa. Pero esperen, que la historia no termina aquí, porque justo cuando el alma de Ricardo abandonaba su cuerpo, algo extraordinario sucedió, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Ricardo abrió los ojos. Sí, Ricardo abrió los ojos. Estaba vivo, o al menos eso parecía. ¿Pero dónde estaba? No estaba en el penthouse, no estaba en la Pierra. Estaba en un lugar desconocido, un lugar lleno de lis y de paz, un lugar que parecía un sueño. Y de pronto apareció una figura celestial, un ángel. «Bienvenido, Ricardo», dijo el ángel con una voz suave y melodiosa. «Has muerto, pero tu historia aún no ha terminado». «¿Muerto? ¿Pero cómo? ¿Acaso todo había sido un sueño o una pesadilla?» «No fue un sueño, Ricardo», dijo el ángel como si pudiera leer sus pensamientos. «Todo fue real, pero ahora tienes una oportunidad de volver. Tienes una misión que cumplir». «¿Una misión? ¿Qué misión?». Ricardo no entendía nada.
Tienes que volver a la tierra y vengar tu muerte, dijo el ángel. Desenmascarar a tu madre y a tu hermano. Tienes que hacer justicia. ¿Volver a la tierra? ¿Vengar su muerte? ¿Hacer justicia? ¿Pero cómo? Si estaba muerto. No estarás solo, Ricardo, dijo el ángel. Te daremos poderes especiales. Podrás hacer cosas que nunca imaginaste. ¿Poderes especiales? ¿Qué clase de poderes? Lo descubrirás a su debido tiempo, dijo el ángel con una sonrisa enigmática. Ahora es hora de que vuelvas. El mundo te necesita. Y con esas palabras, el ángel le dio un empujón a Ricardo, y de pronto todo se volvió oscuro. Y Ricardo despertó, pero no en su cuerpo, ni en su forma humana. Ricardo despertó en el cuerpo de un perro. Sí, Ricardo Velázquez había reencarnado en un perro, y ahora tenía una misión que cumplir. Vengar su muerte y desenmascarar a su madre y a su hermano. Pero ¿cómo iba a lograrlo siendo un perro? Intriga no podía ser mayor. La historia de Ricardo Velázquez daba un giro de 180 grados. Y la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era la misma. ¿Qué pasaría ahora? Prepárense para lo que viene porque la cosa se va a poner muy perra, literalmente. Y ahora tenía una misión que cumplir. Vengar su muerte y desenmascarar a su madre y a su hermano. Pero, ¿cómo iba a lograrlo siendo un perro? Un perro. Él, Ricardo Velázquez, el magnate más poderoso de la ciudad, reducido a un simple perro. La ironía era cruel, pero no se iba a rendir. Tenía que encontrar la forma de comunicarse, de revelar la verdad. Lo primero era salir de ese maldito penthouse. ¿Pero cómo? Nunca. Había estado en el cuerpo de un perro. No sabía cómo abrir la puerta, cómo usar el ascensor. Se sentía atrapado. De repente escuchó un ruido. Pasos. Alguien se acercaba. Tenía que esconderse. No podía dejar que lo vieran en ese estado. Corrió a esconderse debajo de la cama, temblando de miedo y frustración. Los pasos se acercaban cada vez más. Estaban en la habitación. Y ahí la vio. Doña Elena, su madre, la mujer que lo había traicionado y asesinado. La rabia lo invadió. Quería saltar sobre ella, morderla, hacerla pagar por lo que había hecho, pero sabía que no podía. Era solo un perro. Doña Elena caminaba por la habitación, hablando por teléfono. Su voz era fría y calculadora. Estaba dando órdenes, planeando su próximo movimiento. Sí, ya está muerto, decía. Ahora tenemos que deshacernos del cuerpo y asegurarnos de que nadie sospeche nada. Escuchar esas palabras lo llenó de horror. Iban a desaparecer su cuerpo, a borrarlo de la faz de la tierra. Tenía que hacer algo, tenía que detenerla. De repente, un ladrido que salió de su garganta sin que él pudiera controlarlo. Doña Elena se detuvo en seco, lo miró fijamente. ¿Qué fue eso?, preguntó, con una voz tensa. Ricardo se quedó paralizado, la había delatado, ahora lo descubriría. Doña Elena se acercó lentamente a la cama. Su mirada era penetrante. Parecía que podía ver a través de él. ¿Qué haces ahí, perrito?, preguntó, con una sonrisa falsa. Ven, acércate. No te voy a hacer daño. Ricardo sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Tenía que arriesgarse. Salió de debajo de la cama, con la cola entre las patas. Doña Elena lo observaba con curiosidad. Se agachó para acariciarlo, pero en lugar de eso, lo agarró del cuello quien fuese. ¿Sabes?, dijo con una voz siniestra. Siempre odié a los perros. Son tan molestos. Pero tú eres especial. Tú eres la prueba de que la vida es una gran broma. Ricardo sintió que se ahogaba. La mujer lo estaba estrangulando. Iba a morir de nuevo. De repente, un grito desgarrador. Camila. Camila había entrado en la habitación. «Suéltalo, Elena», gritó Camila, con los ojos inyectados en sangre. «Déjalo en paz». Doña Elena la miró con desprecio. «¿Qué te importa este perro, Camila?», preguntó, con una sonrisa burlona. «¿Acaso te has encariñado con él?» «Es mi amigo», gritó Camila, «y no voy a permitir que le hagas daño». Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. Camila lo estaba defendiendo. La mujer que lo había traicionado y envenenado lo estaba salvando. Nada tenía sentido.
Estás loca, dijo doña Elena, apretando el agarre sobre el cuello de Ricardo. Este perro no es nada, es solo un animal. No, gritó Camila. Él es Ricardo. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Doña Elena se quedó petrificada. Lo miró a Ricardo con horror. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz temblorosa. Lo sé, gritó Camila. Sé que Ricardo está en el cuerpo de ese perro. Lo sé porque él me lo dijo. Un trueno retumbó en el cielo. Un rayo iluminó la habitación. La revelación de Camila había sido explosiva, imposible, pero real. Doña Elena soltó a Ricardo, quien cayó al suelo tosiendo y jadeando. La miraba con incredulidad, con terror. ¿Cómo es posible?, preguntó la voz apenas audible. No importa, gritó Camila. Lo importante es que sé la verdad. Sé que tú lo mataste y voy a hacer que pagues. Y justo en ese momento, Camila hizo algo que nadie esperaba, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Camila sacó una pistola de su bolso y apuntó a doña Elena. Un silencio ensordecedor invadió la habitación. Lo siento, Elena, dijo Camila, con lágrimas en los ojos, pero no puedo permitir que sigas haciendo daño. Tú destruiste mi vida. Tú mataste a Ricardo, y ahora vas a pagar por ello. Y apretó el gatillo. Pero, en lugar de dispararle a doña Elena, Camila se apuntó a sí misma y se disparó en la cabeza. Un grito, un estruendo y la oscuridad. Ricardo observó la escena con horror. Camila se había suicidado. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué la mujer que lo había traicionado y envenenado se había quitado la vida justo después de revelar la verdad? Nada tenía sentido. Doña Elena observaba el cuerpo de Camila con una expresión indescifrable. No parecía sorprendida, ni siquiera triste. Era como si ya lo supiera. De repente doña Elena se giró hacia Ricardo. Lo miró con una sonrisa malévola. ¿Sorprendido, Ricardo?, preguntó con una voz suave pero llena de veneno. Pensaste que habías descubierto la verdad, ¿verdad? Pero estás muy equivocado. La verdad es mucho más retorcida de lo que jamás podrías imaginar. Y tú eres solo una pieza en este juego. Y justo en ese momento, doña Elena reveló un secreto que cambiaría todo lo que Ricardo creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre el mundo. Un secreto tan oscuro y perturbador que lo dejaría completamente devastado. Camila no se suicidó, Ricardo, dijo doña Elena con una sonrisa macabra. Yo la obligué a hacerlo. Yo la controlé. Yo la utilicé para mis propios fines. Y ahora, tú eres el siguiente. Ricardo la miraba con horror y incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Su madre era una monstruo, una psicópata, una manipuladora. «¿Pero por qué, mamá?», logró preguntar, con la voz apenas audible. «¿Por qué me haces esto?». Doña Elena se echó a reír, una risa fría y cruel que le heló la sangre. «Porque eres mi hijo, Ricardo», dijo, «y los hijos están para servir a sus madres». Y justo en ese momento, doña Elena se quitó la máscara de la madre amorosa y reveló su verdadera identidad. Una identidad tan oscura y siniestra que haría temblar hasta al más valiente. «Mi nombre no es Elena, Ricardo», dijo con una voz gutural y demoníaca. «Mi nombre es Lilith». Y con esas palabras el penthouse se sumió en la oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía que el mismo infierno se había abierto para tragarse a Ricardo Velázquez y a doña Elena. O mejor dicho, a Lilith. La historia de Ricardo Velázquez había dado un giro de 180 grados y ahora se enfrentaba al mayor desafío de su vida. Luchar contra el mal absoluto. Luchar contra su propia madre. Luchar contra Lilith. ¿Pero cómo iba a lograrlo siendo un perro? ¿Y quién era Lilith en realidad? ¿Qué poder tenía sobre su familia? ¿Y qué era lo que quería de él? Las preguntas se agolpaban en su mente. Pero no tenía tiempo para pensar. Tenía que actuar. Tenía que encontrar la forma de detener a Lilith antes de que fuera demasiado tarde. Prepárense para lo que viene porque la cosa se va a poner muy infernal. Y esta vez la lucha será entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad,
entre Ricardo Velázquez y Lilith, y solo uno podrá sobrevivir. Mi nombre es Lilith. Y de repente todo apagó. Escuridad total, un frío de gelar os osos. Pior que noite de invierno no Polo Norte. Eu ali, preso nesse corpo de cachorro, sin entender bullufas do que estaba rolando. Lilith, miña mãe, a criatura mais tenebrosa que se pode imaginar. O que ia ser de mim? Como ia? Escapar vesa? Imposible, pensei. Acabó. Mas espere, una luciña fraca, vindo del suelo. Olía más perto. Era un reflejo. Mas qué espelio exquisito. Parecía agua parada. Me aproximé curioso. Y no reflejo, vi eu mesmo, Ricardo Velázquez. Só que diferente, más joven, más fuerte y sin cuerpo de cachorro. Tenté tocar el espejo. Mi pata atravesó. ¡Qué locura! Era como si eu pudiese entrar allí. De repente, una voz grosa, roca, vindo de dentro del espejo. Entre Ricardo. Su ahora tiene. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Miedo? Claro que sí. Mas la rabia era mayor. La sede de venganza incontrolable. Respiré fundo y pulé. Caí en un lugar bizarro. Un salón enorme lleno de gente exquisitas. Vestidos de preto, velas acesas, símbolos extraños en el suelo. Parecía un culto satánico. Y en el centro ella, Lilith, con un sonriso de calafríos. Bienvenido, mi hijo, dijo ella. Estaba te esperando. No entendía nada. ¿Dónde estaba? Está en casa, Ricardo, respondió Lilith. Aquí es donde todo comenzó y donde todo va a terminar. En ese momento la ficha cayó. Ya entendí todo. Lilith no era mi madre. Nunca fue. Era una entidad demoníaca que usó el cuerpo de mi madre para me manipular. Y tiña más. Las personas allí no eran simples cultistas. Eran mis parentes, mis hermanos, mis tíos, todos a ser de Lilith. Ahí la bomba. Lilith se aproximou, pegou mi mano e disse: Você é o escolhido, Ricardo. Você vai me ajudar a dominar o mundo. Eu? Ajudar Lilith? Nunca! Ia lutar contra ela, até o fim. Mas de repente senti uma dor lancinante. Minha cabeça explodindo. Imagens, memórias que não eram minhas. Vi Lilith me criando desde pequeno, me ensinando a odiar, a ambicionar, a ser cruel. Percebi que eu era parte dela, que o mal estava dentro de mim. Aí veio o choque, a revelação final. Lilith não queria dominar o mundo sozinha. Ela precisava de mim. Do meu corpo, da minha alma. Ela ia me possuir. E naquele instante tudo fez sentido. O envenenamento, a reencarnação, o corpo de cachorro. Tudo fazia parte do plano. Um plano diabólico para me transformar. No receptáculo perfeito. ¿Está pronto, meu filho? Perguntou Lilith, com sorriso vitorioso. Está na hora de nos tornarmos um só. Eu ia gritar, resistir. No consegui. Una força irresistible me puxava para ela. Y cuando nuestros cuerpos se tocaron, todo apagó. De nuevo. Pero de esa vez era diferente. No era escuridón. Era vacío. Una ausencia total de todo. No era más él. Ni ella era más ella. Éramos un solo ser. Y con un sorriso maquiavélico, Lilith abrió los ojos. Con un sorriso maquiavélico, Lilith abrió los ojos. So que no eran los ojos de Lilith. Eran los míos. Eu estaba allí, dentro de corpo monstruoso, pero consciente. Pánico, desespero, en aquello. Pero ¿cómo? ¿El plano de ella tenía fallado? ¿O era todo parte de él? Tenté me mecher. Imposible. Controlaba apenas os hoyos. Vía todo alrededor. Os cultistas, ajoelhados. Lilith, sorrindo. Oh, ¿eu sorrindo? ¡Qué agonía! ¡Funcionó! Gritó Lilith. Ricardo está completo. Os cultistas vibraron. Comenzaron a cantar uns cánticos macabros. Atmósfera cargada de energía maligna. De repente una dor, una puntada
no peito, como si algo estuviese se rasgando por dentro. Olié para abajo y vi una mano, a mina mano, saindo, do meu peito, rasgando a carne. Horror absoluto. Eu asistiendo a mí mismo, sendo dilacerado, por mí mismo, y da ferida lloraba luz, una luz intensa que cegaba, que queimaba. Lilith gritó, un grito de dolor, de furia, de espanto. A luz se espalhó pelo salón. Os cultistas gritaban en agonía. Os símbolos no chão comenzaron a derreter, y no medio del caos vi una figura angelical, radiante, con una espada de fuego. Era Eduardo, mi hermano, lo que yo acreditaba estar muerto. Lilis, gritó Eduardo. Su hora llegó. Lilis tentó atacar, mas Eduardo era más rápido. Con un golpe certero de espada, él separó nuestras almas. Yo, libre, flutuando en el aire, viendo Lilis contorcer en agonía, viendo el cuerpo que yo habitaba caer, inerte, no chão, y de repente todo mudó. El salón desapareció. Los cultistas sumieron. Estaba apenas yo y Eduardo, en un lugar calmo, sereno, iluminado. Ricardo, dice Eduardo, con un sorriso triste. Sinto muito por todo que aconteció. Yo no entendía nada. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué Eduardo estaba allí? ¿Por qué él me salvó? Eu sei que você tem muitas perguntas, respondió Eduardo, como si lese mis pensamientos, y él voy a responderte a todas ellas. Mas antes preciso te mostrar una cosa. Eduardo extendió la mano. Eu hesité, mas confié. Pegué su mano, y no instante siguiente vi una imagen chocante, reveladora. Vi Lilith, no pasado, posuindo el cuerpo de mi madre. Mas no solo eso. Vi mi padre ayudando a Lilith, siendo cúmplice de la. Vi que todo siempre fue una farsa, que mi familia siempre estuve envolvida con el mal, mas el peor ainda estaba por vir. Vi a Eduardo haciendo un pacto con Lilith, entregando su alma en troca de mi salvación. Y con horror comprendí. Eduardo no era un ángel, él era un demonio que se sacrificó por mí. Eu sé que es difícil de acreditar, dijo Eduardo con la voz embargada, mas es la verdad. E fiz lo que tenía que ser para protegerte. No podía hablar más. Las palabras sumieron. Apenas lágrimas escorrían por mi rostro. Ahora tienes que volver, dijo Eduardo. Lilith no está muerta. Va a volver, y tú eres el único que puede detenerla. Y antes que pudiera responder, él me empurró, de nuevo, de vuelta a la oscuridad, de vuelta al mundo vivo. ¿Mas de vuelta para dónde? ¿Para cuál cuerpo? Abrí los ojos, y vi el techo de mi antiguo cuarto. Estaba no meu corpo, de nuevo, mas algo estaba diferente. Sentía una fuerza dentro de mí, una energía poderosa. Eu era diferente. Levanté de la cama y me olí en el espejo, y no reflexo vi un sorriso frío, cruel, un sorriso que no era mío. O jogo recomenzó, susurré, y en mi pecho una certeza. Eu no era más Ricardo Velázquez. Eu era Lilith. O jogo recomenzó, susurré, y en mi pecho una certeza. Eu no era más Ricardo Velázquez. Eu era Lilith. O era lo que hallaba. Me olí en el espejo de nuevo. Aquella cara, fría, calculista. Arrepíos, mas espera ahí. Una cosa no batía. Lilith quería dominar el mundo, poder, esas cosas. ¿Por qué ella querer a mi vida de? ¿Volta? ¿A grana? ¿O poder? China algo más. Mucho más. De repente, una imagen en la cabeza. Fuerte, clara. Lilith precisaba de mí. No para dominar el mundo. Para voltar para casa. Para el lugar de donde ella vive. Y él
Era la llave. ¿Mas cómo? No sentido. Fui hasta la sala, procurando por pistas. Aquel lugar, frío, sin vida, igual a mi alma, o lo que restaba de ella. De repente, un barullo, a puertas abriendo. Doña Elena, Lilith, entrando con ese sorriso asustador, bello que acordó. Neofilio, dice ella, a voz aveludada, mas llena de veneno. ¿U qué querés de mí? Pregunté. A voz extraña, grosa, no era mía. Lilith sorrió. Vosé sabe, Ricardo. Vosé siempre sobe. Vosé. Ea porta. ¿Porta? ¿Porta para dónde? Para casa, respondió ella. Para el lugar donde yo vin. Y vosé vas a me levar a telá. Antes que yo pudiera responder, me aproximó. Me agarró a los brazos y de repente un ardor delacerante. Mi cabeza explotando. Imágenes, memorias invadiendo mi mente. No eran mías, eran Dela. Vi Lilith en el pasado, una criatura poderosa, un demonio ancestral, presa en otra dimensión. Vi que ella precisaba de un cuerpo fuerte, de una alma pura, para romper a barrera. Y él fui escogido desde el nacimiento, manipulado, controlado para ser la llave para la destrucción del mundo. Mas espera, vi otra cosa, una imagen escondida en el fondo de la mente de Lilith, una imagen de esperanza. Vi que existía una forma de detenerla, una forma de reverter el proceso. Mas para eso necesitaba sacrificar todo, mi vida, mi alma y el amor de mi vida. ¿Amor? ¿Qué amor? Nunca amé a nadie. De repente, un flash, el rostro de Sofía. La mendiga. No era mi filia, era mi hermana, la hija de Eduardo. Mas, ¿y aquella conexión, aquel sentimiento, aquella lealtad? La verdad me atingió como un rayo. Sofía no era mi hermana. Era mi alma gemia, o amor de mi vida, la única persona que me amó de verdad. Y ahora, eu tenía que entregarla para Lilith. No, nunca. Y a lutar, y a resistir, até al fin. No, voy dejar você fazer isso, gritei, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Lilith riu. Você não tem escolha, Ricardo. Você é meu, para sempre. E de repente, a reviravolta, a mais chocante de todas. A porta se abriu, e quem entrou não foi Sofia, nem Eduardo. Foi meu pai, vivo, forte, com os olhos brilhando com a mesma maldade de Lilith. Olá, Ricardo, disse ele, com um sorriso aterrorizante. Está na hora de se juntar à família. E nesse momento, a realidade se despedaçou. Meu pai sempre esteve do lado de Lilith. Ele era o mestre, o controlador, o verdadeiro demônio por trás de tudo. E eu sempre fui apenas um peão no jogo dele. Mas o que ele queria? Por que me trouxe de volta? ¿Cuál era el plano final? Antes que yo pudiera pensar, mi padre se aproximó y me abrazó. Bienvenido al lar, susurró mi oído. Y de repente sentí un choque, una dor lancinante. Mi padre estaba me matando, de nuevo. Mas de esa vez era diferente. Él no quería mi alma, él quería mi cuerpo. Y con horror comprendí. Yo no era puerta para Lilith, yo era puerta para mi padre, el verdadero Lilith. Y en cuanto la oscuridad me engolía, por última vez, oí una voz, la voz de Sofía. Eu voy a salvar Ricardo, custe lo que custe. Pero ¿cómo? ¿Qué podía pasar? Y en medio de la oscuridad, una certeza. El juego no acabó. Apenas recomenzó, y de esa vez a apuesta era muy mayor. A alma de Sofía, y a miña redención, o a destruición de todo.
Eu sentia nada, o vacío, a escuridão, e de repente, voz de ella, Sofía, tan distante y tan fuerte. Eu voy te salvar, Ricardo. ¿Cómo? ¿Qué le iba a hacer? ¿Lutar contra el propio abuelo? Imposible. Mas Sofía era diferente. Tenía algo especial, una fuerza que vinha de dentro, del corazón, y de repente lo vi, en mi mente, abatiendo mi cuerpo. Lutando contra mi pai, Lilith. Era una batalla épica, dentro de mí, a luz contra las trevas, o amor contra el odio. Sofía usando toda su energía, todo lo seo. Amor, para me libertar, para nos libertar. Meu pai, resistiendo, usando el poder de Lilith, para me controlar, para me destruir. La luta estaba equilibrada, mas Sofía no desistía. Ella era incansable, y de repente un flash. Sofía me beijando, un bello de amor, un bello de despedida, y no instante seguinte, ella se fue. Desapareció de mi mente. Meu pai sorrió, victorioso. Lilith dominando mi cuerpo, mi alma. Mas espera, ¿qué era aquello? Una luz brillando en mi corazón, la luz de Sofía. Ella no tenía ido embora, estaba dentro de mí, y con la fuerza del amor, ella me libertó. Meu pai gritó, de raiva, de dor. Lilith expulsa de mi cuerpo, y de repente, tudo acabou. Paz, silêncio, luz. Eu estava livre. Mas, Sofia? Onde estava Sofia? Olhei ao redor e a vi, deitada no chão, inconsciente. Corri até ela, abracei-a forte, desesperado. Sofia, acorda, por favor! Ela abriu os olhos, sorriu. Fraca, eu te amo, Ricardo. E fechou os olhos para sempre. A dor me invadiu. A raiva me consumiu. Eu ia vingá-la, mas de repente, uma mão no meu ombro. Eduardo. Não, Ricardo, já chega. A vingança não vai trazê-la de volta. Ele tinha razão. A única coisa que importava era honrar a memória de Sofia. E juntos nós reconstruímos a nossa vida. Uma vida de paz, de amor, de esperança. Uma vida que Sofia teria orgulho. Anos se passaram. A ferida nunca cicatrizou, mas aprendi a viver com ela. E todas as noches antes de dormir, eu olhava para o cielo e sussurrava: Eu te amo, Sofía, para siempre. Pero, ¿y Lilith? ¿Y mi padre? ¿Qué ha pasado con ellos? Esa es una historia para otro día. Hey, vos ahí, ¿crees que esta saga insana llegó al final? ¿Acha mismo que todo acabó? ¿Quieres saber el final de qué ha pasado con Lilith y el padre de Ricardo? Entonces, escucha aquí. Te quedas sin inscribir ahora mismo en este canal. Es tu única chance de descubrir los segredos que ainda restan. No deje para después. Clique en el botón vermelho y active el sininho para no perder nenhuma notificación. Esmague el botón de like agora. Este es el momento para demonstrar tu apoio e alimentar o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa história incrível. Se você chegou até aqui, é porque é um verdadeiro fã. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Qual a sua opinião? O que você acha que vai acontecer no futuro? Sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre a eles o poder de uma boa história e o quão importante é apoiar este canal. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada ação. Então, mostre que você faz parte dessa comunidade. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. O futuro da história está em suas mãos.